Y antes de que me apedreen, ¿verdad? Porque por años hemos venido escuchando, ¿verdad?, que Dios no hace acepción de personas. Y bueno, vamos a leer nuestra base bíblica en Romanos capítulo 2, versículo 11. Reina Valera del 60 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, efectivamente, hermanos, usted está en lo correcto, usted y yo, que hemos por años dicho que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Hemos escuchado esta frase por muchos años, que Dios no hace acepción de personas, y esta frase, quiero decirles, 100% verdad. No porque yo he titulado mi mensaje Dios hace acepción de personas, quiere decir que lo otro no es cierto, es 100% verdad y está bíblicamente fundamentada en esta porción bíblica, Romanos capítulo 2, el versículo número 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es que el titular mi mensaje, Dios hace acepción de personas, no es mi intención contradecir una verdad bíblica. No es mi intención predicar alguna herejía o un evangelio nuevo. Yo creo que Dios no hace la acepción de personas, lo creo en mi convicción personal, pero hay que leer el contexto de cuando se escribe esta palabra. Hay que leer el antes y el después para entender con claridad esta verdad. Y dice el versículo 4 del capítulo 2 de Romanos, donde se encuentra también el 2:11, es el mismo capítulo, quiero que usted entienda, ese es el contexto, el antes y el después del texto. Entonces Romanos 2, capítulo 2, versículo 4, viene hablando de la misma temática desde antes, pero voy a partir del versículo 4. Dice la Nueva Traducción Viviente: no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios efectivamente no hace acepción de personas, pero en esta cuestión, si usted recuerda lo que leímos hace unos segundos, dice que Dios nos muestra una bondad extrema, ¿verdad? Es tolerante, es paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere darnos a todos la oportunidad de ¿qué? De arrepentirnos, de abandonar nuestro estilo de vida pecaminoso. Entonces, en ese sentido de que Dios no hace excepción de personas, nos da la oportunidad a todos para proceder al arrepentimiento, para abandonar el pecado, y nos brinda la oportunidad a todos por igual. No importa tu raza, tu estatus marital, tu estatus económico, social, no importa del país que vengas, qué sé yo, tu raza, tu cultura, Dios no hace excepción de personas. Dios a todos nos brinda la oportunidad para abandonar el pecado, para arrepentirnos de corazón y recibir la salvación que es por medio de Cristo Jesús. En ese sentido, Dios no hace acepción de personas. Esta carta fue escrita a los romanos por el apóstol Pablo, un pueblo gentil, en otras palabras, un pueblo no judío, un pueblo que no era del pueblo escogido de Dios, de donde Jesús viene, el Mesías, ¿verdad? De los israelitas o de los judíos o de los hebreos, como usted los quiera llamar, son los mismos. Los judíos pensaban que por el hecho de que Dios los escogió a ellos para que Jesús fuese de esa raza, ellos pensaban y consideraban que ellos eran los únicos dignos de salvación, que solo ellos tenían la oportunidad para recibir el perdón de pecados y ser salvos. Y ellos tenían este concepto, pero al venir Jesús a morir en la cruz del Calvario, dice que Él rompe el velo y ahora gentiles y judíos y todos por igual tenemos acceso a la salvación por medio de Cristo, de Cristo Jesús. Pero si pensamos en que esta carta fue escrita a un pueblo no gentil, y que los judíos pensaban que solo ellos tenían oportunidad de salvación, entonces entendemos por qué el apóstol Pablo hace énfasis de que Dios no hace acepción de personas. No se crean muy, también para los gentiles hay salvación, es lo que les está diciendo a los judíos, pero a los romanos reiterándoles: no se crean de que solo los judíos tienen esa oportunidad, ustedes también la tienen, porque sin duda los judíos les hacían hincapié: nosotros somos el pueblo escogido
de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios no hace acepción de personas. Tenemos el caso de Cornelio y su familia que corrobora esta verdad en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10. Si usted recuerda, solo voy a resumir la historia en mis propias palabras, pero usted lo puede leer detenidamente en su propio tiempo. El capítulo 10 del libro de Hechos, Dios le habla 3 veces en una visión al apóstol Pedro para ir y predicar a la casa de Cornelio, hablarles la palabra de Dios. Cornelio, que era gentil, juntamente con toda su familia. Pedro no quería, porque Pedro era judío y él era también del pensamiento que esa salvación solo era para los judíos. Pero al hablarle Dios 3 veces consecutivas y al pedirle que le revelara el porqué de esa visión, simultáneamente Dios trata con Cornelio y él manda a buscar a Pedro para que les predicase el evangelio. Y Pedro entiende que es la confirmación de Dios hablándole. ¿Cómo sabían ellos que Dios estaba tratando conmigo? Vienen y me buscan para lo mismo. Es que Dios no quiere hacer acepción de personas. Y Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Así que no está en discusión que la oportunidad de salvación es universal. Eso no tiene discusión, es universal, es para todos. Sin embargo, dependiendo de nuestra reacción a esa oportunidad, Dios determina qué va a suceder con nosotros. Dios te brinda la oportunidad, pero tú la aceptas o tú la rechazas. Y dependiendo de nuestra reacción y nuestra respuesta a esa oportunidad universal que Dios nos brinda, sin acepción de personas, dependiendo a nuestra reacción, se va a determinar nuestro futuro, se va a determinar nuestro destino, se va a determinar nuestra vida aquí en la tierra y después también de aquí en la tierra. Entonces, allí es donde Dios empieza a hacer acepción de personas. Bueno, los que sí aceptaron y los que no aceptaron, los que sí me recibieron y los que no me recibieron. Y hay una gran diferencia, hay un abismo de diferencia entre unos y otros. Y entonces volvamos a leer el contexto, capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versículo 4, lo leo otra vez, pero ahora continúo leyendo los siguientes versículos. Dice el capítulo 2, versículo 4: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Mire lo que dice el 5: pero eres terco. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Dios está ofreciendo eso para todos, pero son los que escogen los que la van a recibir. Dice: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Ahí haciendo hincapié: judíos, ustedes también. Es decir, no la tienen librada nada más por el hecho de ser judíos. Tienen que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces esto va para ambos. Si gentil o judío hace bueno, le va a ir bien. Si judío o gentil hace mal, le va a ir mal. Básicamente es lo que nos está diciendo. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo, dice esta versión. Es la otra que dice: Dios no hace acepción de
personas. Entonces nota, Dios no hace acepción de personas en cuestión de oportunidad, pero empieza a hacer acepciones de si que te bendice o no te bendice, si te ayuda o no te ayuda, si te saca adelante o no te saca adelante, si herederas el reino de los cielos o no lo herederas, dependiendo de nuestra reacción. No depende de Él, depende de nosotros. Así que permítame darle 3 ejemplos bíblicos de cuando Dios hizo acepción de personas y por qué, aunque les dio la misma oportunidad a todos, no todos correspondieron a la oportunidad correctamente. Y que estos ejemplos nos inspiren a nosotros en esta tarde a corresponder a Dios como Él quiere que correspondamos, para que la bendición de Dios sea para nosotros y que Él haga la acepción. A este no lo voy a bendecir, pero a esta la voy a hacer la acepción. La voy a bendecir porque has cogido lo correcto. El primer ejemplo o la primera pregunta que quiero contestar: ¿por qué Dios hizo una acepción con Lot y su familia? Porque voy a mencionar los 3 ejemplos, pero también por qué Dios hizo una acepción con Lot y su familia. Este es el primer ejemplo, Lot y su familia. ¿Por qué Dios hizo una acepción de personas con Lot y su familia? Mire, en el tiempo de Lot, no voy a tomar tiempo para leer todas las porciones porque me llevo toda la noche, pero léalo en su propio tiempo. En Génesis capítulo número 18, Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra. Eran 2 ciudades vecinas donde abundaba el pecado a todo lo que da. Si usted cree que el homosexualismo y la lujuria y la inmoralidad está a la orden del día hoy y es exclusiva de nuestros tiempos, ya existía desde aquel entonces. En Sodoma y Gomorra, si usted lee la historia, usted va a encontrar que abundaba la homosexualidad, abundaba el pecado a todo lo que da, y lo puede corroborar en Génesis capítulo número 18, donde Dios hasta determina destruir por completo estas 2 ciudades a causa del pecado. Dice: oído los gritos, es decir, ya no soporto más todo lo que se está levantando en estas ciudades, y Dios determina lanzar un juicio sobre estas ciudades y determinar que las va a destruir. Pero si usted recuerda, un pariente cercano de Lot era Abraham, el padre de la fe. Era su pariente, era su tío. Abraham, cuando Dios le da la noticia: voy a destruir estas 2 ciudades porque ya no soporto más todo este pecado y este desenfreno, entonces Abraham intercede delante de Dios queriendo que Sodoma y Gomorra no fuesen destruidos. En gran parte porque allí habitaba su sobrino Lot y su familia. Entonces Abraham hace una petición y dice: Dios, si hubiera 50 gentes en esas ciudades que te amen y que te sirvan y te sean fieles, no la destruyas, por favor. Y Dios le concede: está bien. Y van y buscan, pero no hay ni siquiera 50 personas. Fíjese qué tan abundante era el pecado que no pudieron hallar en 2 ciudades grandes, no pudieron encontrar ni tan siquiera 50 personas. Y viene otra vez y trata de negociar con Dios: bueno, si hubiera 40, Señor, no la destruyas. Bueno, si hubiera 30, si hubiera 20, llegan hasta 10 personas. Dice: si hubiera 10 personas, por favor, no la destruyas. Y no hubo ni siquiera 10 personas que amaran a Dios y que fueran justos y rectos delante de Dios, y Dios determina destruir. No queda otra más que Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Y aún el mismo Lot, sobrino de Abraham, no era tan justo, no era tan recto. Quizás tenía temor de Dios, hasta cierto punto tenía temor de Dios, como mucha gente en nuestros tiempos. Pero realmente no vivía la vida cristiana como debía. Lot no era tan justo desde el punto de vista que en Génesis capítulo 13, Lot, cuando estaba viviendo con Abraham, su tío, y habitaban la tierra juntos, dice que se enriquecieron los 2, tanto Abraham como Lot se enriquecieron y les fue muy bien y eran muy prósperos los 2. Pero después ya no cabían los 2 en el mismo lugar, y dijo Abraham: ¿sabes qué? Para que no haya conflictos entre nosotros, mira toda la tierra que está delante y escoge qué parte de la tierra tú quieres, y yo me voy al otro lado. Y así cada quien sigue conforme a Dios le haga prosperar. Y Lot
en su avaricia, Lot en su egoísmo. Él ve que la tierra rumbo a Sodoma y Gomorra y la tierra de Zoar, él ve que es una tierra fértil, que da mucho fruto, que son llanuras verdes. Él dice, yo quiero esta parte. Y quiso y era ventajista y vio que le convenía más y pensó que le estaba dejando la peorcita tierra a su tío y dijo, pero yo yo voy a aprovecharme y voy a quedarme con el mejor lugar. Pero el egoísmo, la ambición no son conductas aceptas y agradables delante de Dios. Sin embargo, lo demostró al escoger la tierra cuando se separó de su tío. El no cuidar hasta dónde se extendería, sino que siguió extendiéndose hasta inmiscuirse con esta gente de Sodoma y Gomorra, que eran paganas, que eran ciudades paganas donde abundaba el pecado, donde no temían a Dios. Se volvió permisivo, optó por habitar entre ellos. Después le fue mal porque vinieron otros enemigos, conquistaron la tierra y se terminaron siendo cautivos de esos otros que conquistaron la tierra. Le quitaron todo incluso, y Abraham tuvo compasión y lo defendió y le devolvieron, peleó para que le devolvieran las pertenencias a su sobrino Lot. Pero vemos que si no fuera por Abraham, Lot y su familia no hubieran sido salvos. Yo empecé por preguntar, ¿por qué Dios hizo una excepción con Lot y su familia? Déjeme decirle que no tuvo nada que ver con los méritos que hizo Lot. No tuvo nada que ver con la conducta, ni el buen comportamiento, ni el cristianismo intachable que vivía Lot. ¿Sabe por qué fueron liberados Lot y su familia y Dios hizo una excepción con él? Solo por gracia. Solo por gracia, y lo hemos dicho que en su definición más simple, la gracia es un favor no merecido. Un favor no merecido. Dice Génesis 19:29, es el único versículo que voy a leer, después lea usted toda la novela ahí. Están muy buenas las novelas de las Biblias. Génesis 19:29 dice, pero Dios había escuchado la petición de Abraham. Note, a Lot, Dios le mandó 2 ángeles en el capítulo 19 a que le avisaran, prepárate, huye, porque es inevitable, las ciudades van a ser destruidas por Dios a causa de su maldad. Y titubeó bastante para salir de allí. Entonces no fue ni siquiera en ese momento para clamar a Dios y pedir auxilio de Dios, sino que dice la Biblia, pero Dios había escuchado la petición de Lot. No, ¿la petición de quién? De Abraham. Y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Fíjese, las ciudades de la llanura, irónicamente, ahora eran tragadas y devastadas por el mismo juicio de Dios, gracias no a Lot, sino a Abraham y su justicia. Abraham, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre justo y recto delante de Dios. Abraham es un tipo de Jesús en los símbolos bíblicos, ¿verdad? Abraham es tipo de Jesús. Jesús se hizo nuestro pariente más cercano. No éramos hijos, éramos rechazados, dice la Biblia que éramos bastardos, no éramos hijos de Dios a causa del pecado. Dice Isaías 59:2 que nuestras iniquidades y pecados causan división entre Dios y el hombre. No podíamos tener parentesco con Dios porque nosotros abundaba el pecado y Dios es santo. Pero sabe, amado hermano, que Dios, aun sin nosotros merecerlo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso no tiene nada que ver con lo que tú y yo hagamos. Por más mandas que tú puedas hacer, por más millas que puedas recorrer de rodillas, por más que tasajes tu cuerpo en sacrificio delante de Dios, lo único que hace la diferencia no es lo que tú y yo hagamos, sino lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y no siendo hijos, nos adoptó
adoptó, nos dio potestad, dice San Juan 1:12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos adoptó y ahora decimos Abba, Padre. Y nos hizo el pariente más cercano. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Nos hizo el pariente más cercano. Y gracias a nuestro pariente Jesucristo, el Hijo de Dios, es que tú y yo tenemos oportunidad de salvación, de vida eterna, y en tanto que recibimos la vida eterna, de bendiciones sin número aquí en la tierra. Denle un aplauso al Señor. Dios escuchó la petición de Abraham. Fue Abraham quien hizo posible que Lot y su familia recibieran una excepción de parte de Dios. Dios destruyó a todos, pero Dios hizo la excepción con Lot y su familia. Claro, usted conoce la historia. Dice que Dios les dijo a través de los dos ángeles: huyan, pónganse a salvo. Y entonces dijo Lot: nos va a alcanzar la destrucción, no destruyan a Zoar y permítanos llegar a Zoar y allí habitar para que no nos alcance la destrucción. Y dice que ya habían llegado y ya estaban a salvo en un lugar que se llama Zoar, cuando la mujer de Lot voltea hacia atrás. Porque dice, tienen que haber estado cerca, porque dice la escritura que hasta Abraham podía ver el humo de las llamas que salían de esas dos ciudades cuando se estaban destruyendo por el fuego que cayó del cielo. Y dice que la mujer volteó. Y según la palabra contexto dice que miró, pero según el origen de esa expresión en hebreo, no es un mirar de así poquito, es mirar detenidamente, con atención. Esta mujer, porque ninguno de ellos quería salir, pero salieron porque no les quedó de otra. Si lee toda la Biblia, el pasaje. ¿Por qué? Porque ahí estaban las llanuras. Ahí estaban todas sus pertenencias. Ahí estaba todo lo que habían puesto, toda su enfoque y su energía en adquirir pertenencias terrenales, y se habían olvidado de Dios. Y estaban todavía su corazón apegadas a aquellas cosas. Y la mujer de Lot volteó y las órdenes eran: no volteen hacia atrás. Y dice la escritura que se convirtió en una estatua de sal. Pero Lot y sus hijas se salvaron gracias a la intervención de Abraham. ¿Qué estamos todavía tomándonos del mundo que no queremos soltar? Que está impidiendo que Dios haga excepciones y diga: a ti sí te voy a bendecir, a ti sí te voy a prosperar, a ti sí te voy a sacar adelante. ¿Qué es eso que nos estamos apegando aferrando a, y que no hemos soltado para que Dios bendiga nuestras vidas en la magnitud que Él quiere bendecirnos? Porque muchos de nosotros todavía no alcanzamos ni a ver un pestañazo, ni tan siquiera de todo lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, de cómo Dios es capaz de bendecirnos, si nos diéramos cuenta que hay cosas que nos están siendo obstáculo que tenemos que soltar. Que podamos decir como el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay perversidad en mí, si hay cosas que están impidiendo la bendición, y límpiame, purifícame, hazme de nuevo. Confesemos nuestros pecados delante de Dios, pero que Dios pueda decir: a este sí lo voy a bendecir, voy a hacer una excepción. El mundo está en crisis, el mundo está en caos, el mundo está perdido en sus delitos, en sus pecados, pero a ellos, a pesar de todo, los voy a bendecir, porque han permanecido fiel en medio de este mundo en obscuridad. El segundo ejemplo es el ejemplo de Noé y su familia. ¿Por qué Dios hizo una excepción con Noé y su familia? Mire, los días de Noé también eran días malos. Si usted lee en su propio tiempo Génesis capítulo 6, la maldad en esos tiempos también se había multiplicado. Entre los muchos pecados que abundaban era el incesto. Fíjese, ahí había incesto llevándose a cabo y muchas otras cosas atroces en ese tiempo de Noé. Los días de Noé eran malos, y Dios determina en el capítulo 6 del libro de Génesis, determina de igual manera destruir, pero en esta
ocasión a toda la humanidad. Dios determina destruir a la humanidad entera a causa de la maldad y el pecado que se había multiplicado. Dice la escritura en el capítulo 6 que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Pero en medio de esa gente perversa y malvada, dice la escritura también en el capítulo número 6 que Noé fue hallado justo delante de Dios. Dice la escritura, solo por mencionar algunos versículos, en el capítulo número 6, versículo número 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. La Nueva Versión Internacional del mismo versículo dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Noé era un hombre fiel, Noé era un hombre de intimidad con Dios, Noé era un hombre de fe, tenía su fe puesta en Dios, que acostumbraba a caminar con Dios, que a pesar de que quizás no lo veía, él por la fe caminaba con Dios. Por la fe es que Noé y su familia, Dios hizo una excepción, mientras a toda la demás humanidad Dios decide destruirla. Dios libra a Noé y su familia de esa destrucción. Usted conoce la historia. La forma de destrucción iba a ser un gran diluvio masivo que habría de destruir a toda la humanidad entera. Pero Dios le empieza a dar en el capítulo 6 al final las instrucciones. Dice: Noé, porque tú has sido hallado justo, porque tú has sido un hombre de fe y me has creído en todo lo que yo te he dicho, pues ahora créeme en esto, me vas a edificar un arca. Y le da las dimensiones del barco que habría de edificar. No era una lanchita, era un barco enorme de múltiples plantas, un barco que nunca antes se había visto. Mire, Noé tuvo que actuar en fe para poder experimentar la salvación de él y de los suyos. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese entonces no había llovido sobre la faz de la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra en ese entonces. La tierra para ese entonces se regaba por medio de una vapor que salía de la tierra, y era la forma en que se regaban las plantas, mediante de ese vapor o rocío que salía por las mañanas. Pero la gente nunca había visto una gota de agua caer del cielo, y ahora Dios le dice: voy a destruir a la humanidad entera con un diluvio, algo que nunca se había visto en toda la existencia de la humanidad. Y luego de pilón le dice: construye un barco, porque la forma en que te vas a salvar de esa inundación es en un barco. Algo que un objeto, una forma de transporte que no se conocía en ese entonces. Lo más probable es que nunca había visto un barco la gente. Entonces Noé estaba teniendo que definitivamente actuar en fe. Simplemente creerle a Dios que lo que Dios le estaba diciendo implicaba la salvación para él y para los suyos. Y es evidente que Noé caminaba en fe, porque de qué otra manera le hubieran creído su familia y sus hijos. Porque en esa arca, en ese barco, entró Noé y su familia. Y los animales que Dios dijo que habrían de entrar en parejas de 2 en 2, ¿verdad? De dos parejas de cada especie. Imagínese usted, esto me hace pensar, aunque ahí no lo dice, de que la fe de Noé era tan evidente que sus hijos no cuestionaron. ¿Por qué la demás gente se burlaba de Noé? ¿Por qué la demás gente no creía y no se arrepentían? Decían: Noé está loco, se le desatornilló algo acá en el cerebro, ¿verdad? Anda trastornado. ¿Por qué ellos no creyeron y los hijos sí? Los hijos también podrían fácilmente haberse dejado llevar por lo que los demás estaban opinando y decir: oye, papá, de veras que ya le está alcanzando la edad, o algo le está pasando, le está dando alguna enfermedad de esas que afectan la mente, qué sé yo.
Ellos podían haber dudado de su padre, pero sin duda su papá daba evidencias de ser un hombre de fe, de que cuando Dios le hablaba a Noé y Noé obedecía, las cosas sucedían tal como Dios le dictaba a Noé. Y ellos tenían de primera mano el testimonio de que su padre caminaba en fe delante de Dios y que Dios siempre respaldaba la fe de Noé. Así es que ellos sin duda fueron los que le detuvieron el martillo, sin duda fueron los que le pasaron la lija, sin duda fueron los que cargaron los barrotes con él para edificar esa arca. De lo contrario no lo pudiera haber hecho, pero fue la fe de Noé que salvó a Noé y su familia. Hebreos capítulo 11 versículo 7, muchos cientos de años después, la palabra declara de Noé: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, una obediencia en fe, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Amado hermano, una vez que nosotros recibimos el bien de Dios por gracia y que Dios nos bendice porque aceptamos el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario como suficiente para salvarnos y perdonarnos, una vez que somos nuevas criaturas, nuestro caminar diario con Dios tiene que ser uno de fe. Por fe andamos y no por vista, dice la escritura. Empero sin fe, dice la escritura, es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero si Dios dijo que por aquí, es por aquí. No entiendo, pero si Dios dijo que así es, que así es. No sé cómo, pero sé que si obedezco a Dios en fe, al pie de la letra, sus mandatos divinos en su palabra y todo lo que Él me ordena, y le soy fiel aún en contra de la corriente y de lo que hagan todos los demás, sé que al final yo seré salvo y obtendré la bendición de lo alto. Dele un aplauso al Señor. Fue la fe de Noé que hizo que Dios hiciera una acepción con él y con su familia y que finalmente fuésemos salvos. Nuestro caminar con Cristo tiene que ser uno de fe. Por último, otro ejemplo es el ejemplo de Caleb y Josué. Caleb y Josué fueron otros personajes que Dios hizo acepción con ellos. ¿Por qué Dios hizo una acepción con Caleb y Josué? ¿Por qué Dios hizo esa acepción? En el caso de Lot y su familia fue la gracia. No lo merecían, pero fue por gracia. Ese es el clase de amor que Dios nos tiene. En el caso de Noé fue su fe incondicional delante de Dios. Y en el caso de Caleb y Josué fue su fidelidad. Cuando Dios ordenó el primer censo antes de que los israelitas salieran de Egipto, eran 603,550,000 judíos, sin contar los levitas, según Números capítulo 1. Después Dios ordena otro censo más adelante, cuando entraron a la tierra prometida, y era de 601,730 personas, sin incluir a los levitas, según Números capítulo número 26. En ese último conteo no había nadie de los que salieron de Egipto excepto 2 personas. No había nadie de los que salieron de Egipto excepto 2 personas, porque si usted recuerda, Dios hizo grandes prodigios y milagros en el tiempo de que el Señor los sacó de Egipto y pasaron por el desierto intentando llegar a la tierra prometida. Desde el momento en que los saca milagrosamente por medio de esas plagas que obligaron al faraón a dejarlos ir, y luego en el momento que faraón se arrepiente y viene tras ellos con sus jinetes de a caballo, y el Señor por medio de la vara de Moisés abre el mar en 2 y el mar se detiene como 2 grandes paredes para que el pueblo de Dios camine en seco. Y lo más extraordinario es que una vez que pasó el último del pueblo de Dios, esas paredes de agua se cerraron para ahogar por completo a los enemigos, a los jinetes con todo y sus caballos.
Cuando se les acabó el alimento, Dios hizo descender pan del cielo, el maná del cielo. Se cansaron del maná y Dios les mandó codornices para que comieran carne también. Hizo sacar agua de la peña. En fin, milagro tras milagro tras milagro. Vieron el pueblo de Dios, pero volvían y renegaban. Volvían y se quejaban. Volvían y se olvidaban de todo lo que Dios había hecho antes. Y se quejaban por algo insignificante. ¿En qué mente cabe que el Dios que te abrió el mar te va a dejar morir de hambre por falta de un pan? Hey, si te abrió el mar, no lo olvides, si te abrió el mar, proveerte un pan es insignificante para Dios. Dios de una manera u otra lo va a hacer, pero volvían y renegaban. Ay, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y empiezan a renegar y a renegar. Y le dan la espalda a Dios. Y se dan la vuelta a adorar a dioses ajenos, el becerro de oro y entre otras cosas. Le dan la espalda a Dios. Pero hubo dos que nunca le dieron la espalda a Dios, que permanecieron fieles y su fidelidad les dio la oportunidad de que Dios hiciera una acepción. Y mientras Dios declaró que ninguno iba a entrar a la tierra prometida de los que salieron de Egipto por su mala conducta, dice excepto Caleb y Josué. Leo en Números capítulo 14 versículo número 30: todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dele un aplauso al Señor. Y mira lo que dice la escritura, Deuteronomio 1:35 al 36. ¿Por qué Dios hace esa excepción? Porque mientras unos se quejaron, mire la diferencia. Dice el 35, Deuteronomio 1:35 y 36. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y sus descendientes daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor, dice la Nueva Versión Internacional. Porque fue fiel al Señor, porque fue ¿qué? Fiel. Los demás se volvieron infieles al renegar, al darle la espalda a Dios, al adoptar otros dioses ajenos, al rebelarse en contra del Señor. Pasen los músicos, por favor. Pero Caleb y Josué permanecieron fieles a Dios. No se olvidaban de las grandes maravillas. Y vaya que para que murieran toda una generación, tuvieron que haber pasado cantidad de años. Decenas de años para cuando se muriera toda una generación y que solo quedaran dos de los originales, y luego todos los demás ya eran los otros descendientes. Fíjense, tuvieron que pasar años. Y nosotros ahí estamos. Señor, ¿por qué no me oyes? Y apenas le pediste ayer. Ay, Señor, ¿y por qué te has olvidado de mí? Apenas llevas una semana orando y ayunando por tu necesidad, por tu problema, por tu dificultad. Ya queremos colgar los guantes o queremos culpar a Dios de las circunstancias. No seamos duros de cerviz como fue el pueblo de Israel. Seamos como Caleb y Josué, que dijeron: si Dios dijo que hemos de poseer esa tierra, la vamos a poseer. Ellos fueron testigos porque de los espías que mandaron 12, ellos eran 2 de ellos a recorrer la tierra antes de conquistarla. Y nadie creyó que podían conquistarla porque era tierra de gigantes. Pero mientras los otros veían gigantes, Caleb y Josué pasaban eso por alto. Yo me imagino pensando: son gigantes, pero pues mi Dios es más grande que los gigantes, como el canto que cantamos esta mañana, ¿verdad? Dios es más grande que los gigantes que están delante de mí. Lo tenían bien comprobado. Si no pudo el mar, si no pudieron Faraón y sus jinetes, si no pudieron destruirnos, pues gigantes. Lo que ellos miraban,
Dios me prometió algo y así es, lo estoy confirmando. Es tierra que fluye leche y miel, es tierra de bendición. Si logramos conquistarla, ahí nos vamos a plantar bien plantados y vamos a ser prósperos y bendecidos, porque vamos a ser prósperos y bendecidos, porque esa tierra es tierra que fluye leche y miel, tal como lo prometió el Señor. Queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio de la fidelidad. Y porque pasan los años, amado hermano, tú tienes que tener en la mira: si Dios lo dijo, yo lo creo, yo voy a permanecer fiel a Dios, porque mientras yo permanezca fiel a Él, Él también permanecerá fiel en cumplir sus promesas para mi vida. Dios tiene promesas de bendición para ti, para tu matrimonio, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Dios tiene promesas de provisión, Dios promete salud, Dios promete bienestar, Dios promete usar tu vida con dones, con talentos en algún ministerio. Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere darte promociones, Dios quiere darte negocios propios, Dios quiere que cumplas los deseos de tu corazón, pero séle fiel cada día de tu vida y en las cosas más pequeñas, séle fiel, no le des la espalda. Y el que es fiel en lo poco, dice la Escritura, va a ser fiel en lo mucho. Y entonces el Señor dice: sí, a este le voy a confiar la tierra prometida. A los demás no, se van a morir sin verlo. Pero gente que tenga un espíritu diferente, dice la Escritura, el espíritu diferente que tuvo Caleb y Josué, a esos voy a hacer una excepción, y a esos los voy a prosperar, y a esos los voy a bendecir, y a esos voy a hacer cumplir mis promesas para su vida. Quizás tú, al escuchar esta palabra, póngase de pie conmigo, estés pensando: bueno, a lo mejor yo me parezco, Señor, más a Lot que a Caleb y Josué, ¿verdad? Porque he puesto por prioridad otras cosas antes que en Dios. Pero esta mañana lo escuchábamos del pastor en la enseñanza: Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo lindo de esta noche es que Dios, mientras hay vida y esperanza, y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y si tú te confiesas delante de Él tu error, tus fallas, tus faltas, Dios es fiel y justo para perdonarte, hacerte de nuevo, que quede borrado el pasado, para que eso no sea tomado en cuenta, para que nada impida que tu bendición llegue. Dios quiere hacer una excepción contigo. Mientras este mundo vaga sin luz, sin esperanza, está sumergido en su pecado y en sus formas de vida, y mientras Dios quizás llame a cuentas y declare juicio sobre naciones enteras porque le han dado la espalda a Dios, que Dios pueda decir de nosotros: voy a hacer una excepción con ella, voy a hacer una excepción con él, por cuanto me han sido fiel en todo tiempo, por cuanto han guardado la fe, por cuanto han permanecido en mí, por cuanto me han obedecido en fe, aun cuando no ven las circunstancias, han creído en fe, que si yo dije es porque lo haré. Y simplemente por gracia, porque no lo merecemos, pero Dios, ese es el clase de Dios que quiere darte a manos llenas si tan solamente crees. En esta tarde, incline su rostro ahí donde está. Quiero hacer un primer llamado. Si hubiera alguna persona que diga: yo quiero el bien de Dios para mi vida, pero quizás como Lot no has vivido en integridad y en rectitud delante de Dios, Dios está aquí para perdonarte y ofrecerte salvación y vida eterna. Todo lo que necesitas es reconocer que eres pecador, que le has faltado a Dios, y que creas que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de tus pecados, y que ya no tuvieras que pagar tú esa condena, sino que Cristo ahora te da la vida eterna, y es gratuita. La vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que diga: yo quiero entregar mi vida a Cristo? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. No se trata de que si lo mereces o no lo mereces. Si lo mereciéramos, nadie, si fuera por méritos, nadie estuviéramos aquí, nadie fuéramos salvos, porque todos hemos fallado. Pero los que somos salvos hemos entendido una cosa: que si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona y nos hace nuevas criaturas, nos regenera y cambia nuestro destino y nos da un mejor futuro. ¿Habrá alguien aquí que quiera un mejor futuro, que quiera entregar su vida a Cristo? Levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Cristo o reconciliarse porque le has dado la espalda, quizás como los israelitas? O te has enfocado en otras cosas antes que en Dios, como en el tiempo de Lot.
Habrá alguien aquí que diga, hoy yo me quiero reenfocar en Dios. Ahí hay una mano alzada. Habrá alguien más que diga, yo también quiero entregar mi vida a Cristo, o quiero reconciliarme con Él. Le voy a pedir a alguien que se acerque a las manos alzadas. Hermano Bárcenas, en la parte de atrás hay un varón con la mano alzada. Si hay alguien más, levanta tu mano, tú que la tenías alzada, levanta tu mano para que lleguen a donde tú estás. Gracias. Esta es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida, entregar y rendir tu vida a Cristo, porque va a llegar el tiempo, por muy recto que creamos ser, vamos a fallar, porque esta humanidad tiene una naturaleza pecaminosa, pero los que vienen a Cristo no son perfectos, pero son redimidos, son lavados. Dios nos da de su gracia y de su favor para usar este vaso inútil y hacer algo útil de él. Repite esta oración conmigo. Si la iglesia lo puede repetir para apoyar a esta persona que entrega su vida a Cristo, hágalo por favor. Diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que sin ti nada soy. Hoy me arrepiento de todo mi pecado y te pido perdón. Te pido que limpies mi corazón de toda maldad. Creo que tu sangre derramada en la cruz fue para limpiarme de todo pecado. Hoy recibo la salvación en Cristo Jesús y me declaro hijo de Dios. Recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como mi Padre, como el Señor y Salvador de mi vida, para que de aquí en adelante gobiernes mis pasos y que yo también pueda caminar con Dios, para que Él haga acepción y me bendiga a diferencia de los demás. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén.